Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos, queridas madrinas, este día, martes 7 de marzo, la liturgia nos invita a meditar el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, versículos del 1 al 12. Escuchemos, por favor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea el servidor, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En este tiempo de Cuaresma, como ya lo hemos venido reflexionando, se presenta una oportunidad, es un camino. Recordemos que la Cuaresma por sí sola no tiene un significado profundo. La debemos de ver vinculada a lo que nos estamos preparando, a la celebración de la Pascua. Entonces la Cuaresma es un camino que nos va conduciendo precisamente al encuentro de la resurrección, de la vida eterna de Jesucristo. Y este día, este evangelio que escuchamos, nos habla sobre la figura de los fariseos y escribas, que son especialistas en enseñar. Dice Jesús, es necesario que los escuchemos. Desafortunadamente, ellos son conocidos por no poner en práctica lo que enseñan. Yo creo que aquí estamos en este camino de Cuaresma, nos encontramos delante de una opinión, por decirlo así, substancial de nuestra propia vida. Las cosas las podemos ver, las enjuiciamos, las podemos decir, podemos invitar nosotros a la reflexión, pero la problemática de la que este día el Evangelio nos invita a que meditemos es ponerlas en práctica, vivirlas. La espiritualidad de la que tanto hablamos, que es vivir de acuerdo al Espíritu, es precisamente vivir lo que nosotros reflexionamos, lo que nosotros creemos. Ay de ustedes, dice el Evangelio, escribas y fariseos. Estas palabras de Jesús las repite en muchas ocasiones a lo largo de este capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. ¿Por qué? Porque aquí vamos reflexionando sobre las normas. Cuando la norma, ¿verdad? O sea, la regla, cuando los reglamentos formado de normas deja de ser un instrumento de relación y solo tiene la finalidad
de la práctica de la propia justicia, nos puede llevar a que nos sintamos los buenos, a que sintamos que somos los justos. Nos podría llevar a la problemática de lo que tanto nos habla el Papa Francisco de la autorreferencialidad. O sea, ponernos a nosotros como ejemplo. Pensar, como ya lo he repetido en algunos otros momentos, y afirmar que el cambio más importante se realiza desde el exterior. Una gran diferencia entre el Antiguo Testamento, sobre todo en esta relación de la cercanía, del acercarnos a Dios a través de la purificación, de la limpieza externa, es eso precisamente. Porque pasamos de un querer acercarnos a Dios estando limpios exteriormente, a lo que el Evangelio, a lo que el Nuevo Testamento nos invita, que es el seguimiento a Jesús. No estar limpios, ¿verdad? En su totalidad, sino seguir a Jesús. Este día, una vez más, se nos invita a cambiar nuestra realidad, a relacionarnos, la manera como nosotros nos relacionamos con las leyes, con las normas. De hecho, yo creo que en la iglesia o en las instituciones, en los grupos eclesiales, se nos ofrecen muchos tentativos para mejorar nuestra vida física, psíquica, espiritual, ¿no? Grupos de reflexión de la Sagrada Escritura, grupos de oración, sea a nivel de juvenil, a nivel de familias, a nivel de catequesis infantil. O sea, todos estos tentativos para mejorar nuestra vida espiritual o nuestra vida física, nuestra vida psíquica, mejoran la calidad de nuestra vida, sin duda alguna. Pero inclusive todo esto no podría ser el origen de nuestra felicidad si nosotros insistimos en cambiar únicamente el exterior. Las cosas se cambian desde dentro, porque si no cambiamos nuestro corazón, será muy complicado cambiar otras cosas más visibles. Jesús cambió el sufrimiento en la cruz por el perdón, por la reconciliación, como lo vamos a ver durante la Semana Santa, ¿no? Hay que tocar el origen de nuestros problemas. A veces nosotros no los queremos ver, los escondemos. Hay que entrar a esa profundidad, tocar el origen, ¿no? No estamos hablando aquí en el Evangelio, no se habla de personas que sean ateas, personas que sean gnósticas, sino de personas profundamente religiosas. Así las describe el Evangelio, porque si nosotros leemos los Evangelios nos vamos a dar cuenta que en realidad los escribas, los fariseos eran personas muy cercanas al templo, personas que seguramente hacían mucho bien, pero que no tenían este equilibrio en su vida. El punto de conflicto con ellos no es que amaran a Dios, desafortunadamente, sino que se amaban a sí mismos. Es decir, su oración se dirigía muchas veces a ellos mismos. Ellos eran el punto de inicio y la oración estaba dirigida a sí mismos. Entonces, este Evangelio nos invita a meditar acerca de la propia oración, cómo hacemos nuestra oración. Puede ser que hagamos oración, pero nosotros muchas veces nos olvidamos a quién está dirigida. Muchas veces hacemos nuestra meditación, pero nuestra meditación va dirigida a nosotros mismos o a nuestras propias necesidades. No dejamos verdaderamente que se haga la voluntad de Dios. El texto bíblico, este capítulo 23, en el versículo 3, nos dice que tanto fariseos como escribas dicen una cosa y hacen otra, pero podría ser un juicio sobre nosotros mismos, porque podremos saber expresarnos, podremos saber todas las enseñanzas de la teología, ser especialistas en Sagrada Escritura, expresamos también con precisión, articulamos con precisión nuestra manera de comunicarnos, organizamos de una manera perfecta, de una manera con un equilibrio
perfecto nuestra manera de comunicar lo que nosotros creemos, pero si no hay una vivencia, esto es precisamente el punto. Este evangelio, en versículos previos, aparece la figura de los verdaderos guías. Dice, son aquellos que siempre están dispuestos a aprender, a abrirse, eh, a no desear los lugares de honor. O sea, como los escribas y los fariseos que buscan precisamente que se les salude en las plazas, significaría también perder la dirección de nuestra propia existencia, ¿no? Saber hablar de amor y no saber amar. Saber describir el servicio y no haber servido nunca a nadie. Exigencias muchas veces equivocadas, porque ni aunque seamos nosotros servidos, si nuestro corazón está árido, aunque estemos rodeados de santos, pero si no hay luz en nuestra vida, es muy difícil que vivamos lo que nosotros estamos hablando. Muchas veces yo he escuchado de muchas personas, sobre todo de directores espirituales, que nos invitan, es más valioso un simple acto de amor hacia el prójimo que un tratado perfecto de teología. Para entender, ¿verdad? Para entender más sobre el camino teórico, nuestra vida está hecha de cosas concretas. Amar no es una idea, no es algo que únicamente pensemos, es un acto, es una actitud. El servicio no es un discurso, es una actitud que se concretiza en el ejercicio de las partes más bellas de nuestro ser. Es ese ejercicio diario, ¿no? Nosotros yo creo que lo podemos hacer en la familia, en el trabajo, en la escuela, inclusive muchas veces en la misma calle, ¿no? Porque nos encontramos en situaciones también de ayudar a otras personas. Para los escribas y fariseos, todo se movía en cuanto a la práctica de la ley. En cambio, en el tiempo de Jesús, quienes transgredían la ley eran los publicanos. Eran quienes eran el objeto de estarlos observando, los publicanos. Recordemos que las oraciones de los fariseos era precisamente, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano, quien solo miraba hacia abajo, no se atrevía ni siquiera a mirar hacia arriba, porque él sabía que era una persona que tenía muchas partes que tenían que ser sanadas por Dios. Dios nos invita a mostrar esa parte que necesita ser sanada, que necesita ser tocada por su mano misericordiosa. Vamos a pedirle al Señor que durante este tiempo, este camino cuaresmal, nosotros precisamente tratemos de profundizar en nuestro interior, toquemos esas partes que necesitan ser tocadas y sanadas por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.